Bueno, nos presentamos. Él es Miguel. Yo soy Miguel Ángel Moyano y él es Nando Domínguez. Somos dos personas que nos hemos conocido por el tema de los ovnis. Somos apasionados de la ufología y bueno, hemos decidido hacer un grupo de ufología, él y yo, investigando casos impactantes por la zona, sobre todo porque siempre se ha dicho que aquí es una zona caliente, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A qué hora fue exactamente? Yo me he apuntado los detalles de la película que después de que llevamos bastante tiempo investigando casos ovnis, Sí. hay algunos detalles que nosotros hemos encontrado pero en la vida real. Eso sí es cierto, de verdad Y que algunas sí. historias. Y además hace poco tuvimos noticia de una de estas reciente, ¿no? Lo podemos constatar aquí en un pueblo. Uno de los aquí detalles cercano. de las películas, lo primero que te he apuntado era como un solo. El primer detalle que he apuntado de la película ha sido cuando dice, era como un sol, y casualmente una testigo que nos hemos encontrado en Zamora, en Almaraz, nos describió una esfera, Sí. una bola como de fuego, y nos dijo lo mismo, era como No, un es sol. un sol, porque era la potencia de ese objeto era tan luminoso que parecía que se hacía de día, ¿verdad? Y eso, bueno, aparte de Almaraz, de muchos más casos, también nos hemos encontrado que cuando han visto un objeto, una luz, o sea, de verdad que daba un destello de luz que parecía que se hacía la noche de día y parecía que salía un sol, ¿no? De la nada, ¿no? Luego otra cosa también, otro detalle, son los apagones de luz. Cuando hay o interferencias en los coches o interferencias en aparatos electrónicos, y cuando en la película, por ejemplo, aparece ese objeto, esas luces, y el coche empieza a tener la frecuencia de la radio, se empieza a alterar, también lo sucede en la vida real. También, bueno, en los sucesos reales que hemos investigado también ocurre, ¿no? Que cuando se presenta un fenómeno de estos, hay testigos, por ejemplo, que están en un vehículo y se queda el vehículo incluso parado sin energía. Bueno, el caso también se llamará que los testigos salen despavoridos y no el coche le tenían al lado del suceso, vamos, del encuentro, y no podían arrancar el coche porque no arrancaba. Estuvo en un coche nuevo, completamente nuevo que era. Un coche que es dirigido por un objeto durante no sé cuántos kilómetros, bastantes kilómetros. También un caso que además fue en Nava del Rey, ¿no? En Nava del Rey, a la entrada del Rey. Una luz que se les puso de noche encima del coche a dos testigos que iban conduciendo y iban manejando, luego se les puso en el coche e iban dirigiendo el vehículo y el conductor perdió el control del vehículo y era lo que es la luz lo que les dirigía el vehículo, o sea, ahí no es nada. Estaban cagaditos de miedo, ¿no? Como se dice la expresión, Todos estos ¿no? casos nos llevan los testigos cuando hablamos con alguien, nos lleva siempre al lugar del suceso. Contamos la anécdota de la que íbamos por la calle, que metimos en dirección prohibida a la calle. Ah, sí, estábamos tan concentrados con lo que nos contaba el testigo que nos metimos en el sentido prohibido, en una antigua carretera, pero que era en el sentido contrario. Pero bueno, íbamos tan eufóricos que nos llevaban al lugar del suceso, y una de las anécdotas que tenemos es meternos por dirección prohibida, y bueno, el testigo como si no pasase nada. Gracias a Dios no pasó nada, pero bueno, fue una de las... Sí, Y luego otro detalle que me habías contado antes de poner la peli, la cara quemada. Cuando alguien se acerca a este tipo de objetos, muchas veces tiene secuela, y ha habido personas que se han quemado al estar cerca de los objetos. Pero vamos al caso de Villaster, que está aquí cerquita, Emiliano Velasco. de Emiliano Velasco, el tractorista. El tractorista, no sé si conocéis el caso, porque es un caso muy conocido de la zona. El tractorista Emiliano Velasco, vamos, que fue agredido por una luz y hizo un agujero en el tractor que él conducía. No sé si eso sonará, no. Sí. Pues en esta ocasión, además es que nos llegó hace poco el caso, porque, o sea, hubo un testigo que vio a este hombre, a Emiliano, en su época que fue en 1976, ¿no? O 76, y le vio cuando sucedió el encuentro, días posteriores, como a este hombre, después del suceso con esta luz, con este objeto, tenía la cara del lado izquierdo quemada, o sea, roja.
sea, lo mismo que lo que pasado. pone lo que es en la película, o sea, y no es un caso tampoco único, hay muchos más casos que ha sucedido eso, sí. Sí, hay objetos testigos que se acercan al objeto, sufren quemaduras por la reactividad que prende. O lo que sea, o lo que no sabemos, la energía. quizás es un tipo de radiación muy fuerte que afecte, claro, a la piel o una especie de quemazón o quemadura. Por ejemplo, el caso de los pilastres, que para mí es mi caso preferido. El objeto estuvo dando 30 vueltas alrededor del tractor, cada vuelta que daba se iba acercando, volando levitando a 50 centímetros del suelo, se iba acercando hasta al tractorista, hasta que llega, ilumina, se ilumina el objeto, lanza un rayo y eso incide en el tractor, que deja un agujero perfectamente en la parte de abajo izquierda. Y cuando hemos hablado con este testimonio de ahí en Pedrosa del Rey, ha sido hace 2 fines de semana. Hace 2 fines de semana, sí, ha sido. Y nos dice, yo lo vi al testigo, que también estuvo en el lugar de suceso. Cierto es que ellos no sabían lo que estábamos haciendo allí, pero vieron el revuelo de la Guardia Civil que estuvo en la zona. Eso también es un dato muy importante, o sea, damos fe de que estuvo la Guardia Civil, la patrulla de la Guardia Civil, ahí investigando el caso, ¿no? O sea, que la ahí no es nada, informes también